Esta es una historia real que me ocurrió hace años. Trabajaba en una residencia de ancianos en un pequeño pueblo alemán. La instalación estaba en una zona rural en las afueras de la ciudad. Una noche, tuve el turno de noche con un nuevo compañero de trabajo con el que nunca había trabajado antes. Tenía alrededor de 50 años, llevaba gafas redondas y por alguna razón, me pareció un poco extraño a primera vista. Siempre éramos solo 2 trabajadores en el instituto por la noche, y nuestro trabajo era vigilar más de 100 habitaciones en 3 pisos y hacer rondas de control por todo el instituto. No se nos permitía usar los ascensores por razones de seguridad durante la noche, y teníamos que usar la escalera en su lugar. Recuerdo el clima extraño esa noche. Hacía mucho viento afuera cuando comenzó mi turno alrededor de las 10 de la noche. En ese momento, la mayoría del personal ya se había ido, solo quedaba una enfermera mayor en la sala de enfermería del segundo piso, donde teníamos nuestra base de operaciones por la noche. No estaba acostumbrada a los programas de computadora más nuevos y le llevaba más tiempo terminar su trabajo. Mi compañero de trabajo y yo comenzamos nuestra primera ronda por la casa, utilizando la escalera que tenía puertas pesadas que debíamos cerrar lentamente y con cuidado cada vez para evitar hacer ruido. Todo estaba tranquilo, la mayoría de las personas mayores ya estaban durmiendo, y después de revisar todas las habitaciones, nos sentamos en la sala de la segunda planta y terminamos algo de papeleo. La enfermera mayor se había ido. Todas las puertas al exterior estaban cerradas y el edificio estaba completamente en silencio cuando estábamos sentados en la mesa. Después de 15 minutos sentados en silencio, de repente una puerta pesada en la escalera se golpeó con fuerza. Nos miramos sin decir nada y corrimos inmediatamente hacia la escalera. Subí al tercer piso y mi compañero de trabajo bajó al piso inferior. No vimos nada ni a nadie. Incluso revisamos las ventanas de la escalera, todas estaban cerradas. Concluimos que alguien debió estar en la escalera. Como no encontramos nada, continuamos nuestro recorrido, comenzando desde el tercer piso hasta el piso de abajo. A partir de ese momento, no pude dejar de pensar en quién diablos estaría merodeando por los pisos a altas horas de la noche. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando tuvimos que cambiar las sábanas dobles de un anciano inválido que se había orinado en la cama. Estaba de pie en la esquina de la habitación junto a la cama, respaldado contra la pared. Mi compañero de trabajo estaba al otro lado de la cama. Recuerdo que miraba la puerta esperando a que alguien se asomara en la habitación. Mientras me concentraba en la puerta y estaba perdido en mis pensamientos, de repente, mi compañero de trabajo se asustó, gritó al anciano de la nada, revolcó las sábanas y sacudió al anciano. Su rostro adquirió una mirada aterradora y furiosa, y yo estaba completamente conmocionado y no podía decir ni hacer nada. Solo miraba a este tipo espeluznante frente a mí con las ventanas completamente oscuras detrás de él y la puerta que conducía a los pisos oscuros donde alguien merodeaba sin ser visto. Estaba parado allí, apretado contra la pared en la esquina de esa habitación, y me sentía completamente perdido, junto a un psicópata. Finalmente, llegamos al piso de abajo y todo estaba tranquilo, solo el viento soplando alrededor de la casa. De repente, escuchamos un sonido de caída, como si alguien hubiera dejado caer un cuchillo o algo metálico. El sonido venía de la zona de la cocina. Corrimos hacia la puerta de vidrio cerrada desde donde venía el sonido. Era un pasillo largo y oscuro con una puerta trasera que conducía a los contenedores de basura y al estacionamiento al final. Abrimos esa puerta y buscamos en cada habitación. Me sentía extremadamente incómodo y esperaba un ataque en cualquier momento. Nuevamente, no encontramos nada. Unas horas más tarde, comenzamos nuestra última ronda de esa noche. Esta vez nos separamos y revisé las habitaciones como de costumbre. Cuando miré en una habitación,
una anciana estaba despierta y sentada en su cama. Me preguntó si había estado en su habitación hacía 5 minutos. Le dije que no, y que acabábamos de comenzar nuestra ronda. Ella me contó que hacía 5 minutos había escuchado claramente a alguien entrar en su habitación. Preguntó quién estaba allí, pero no recibió respuesta. Luego, la puerta se cerró de nuevo. Me sentí inquieto mientras escuchaba a la anciana. Le dije que presionara el botón de alarma la próxima vez que algo así le sucediera. Creo que es innecesario decir cómo me sentí durante las próximas horas de la noche cada vez que entraba en una habitación o daba la vuelta a una esquina. Esperaba que alguien desconocido estuviera esperando en cualquier momento. Cuando finalmente terminó ese turno maldito, pude respirar aliviado y tranquilo. Algunos días después, me encontré con la enfermera mayor que había salido de la instalación tarde en la noche y le conté la historia. Ella me dijo que la puerta trasera de la zona de la cocina estaba abierta de par en par cuando salió en esa noche. Llegó a la puerta trasera oscura desde el estacionamiento y llamó si alguien estaba allí. De repente, tuvo una sensación muy mala, se dio la vuelta, corrió hacia su coche y se marchó rápidamente. Estaba completamente asustada e intentó comunicarse con nosotros para advertirnos, pero no encontró el número. Le dije que la puerta trasera definitivamente estaba cerrada cuando la revisamos. Nunca descubrimos quién era el extraño que merodeaba por allí por la noche, y muchos trabajadores de turno nocturno reportaron experiencias similares en los meses siguientes. El compañero de trabajo con el que tuve que trabajar esa noche fue despedido después de que surgieran más y más quejas sobre su persona con el tiempo. De todos modos, estoy contento de no tener que trabajar allí más y nunca volveré a hacer un turno de noche yo mismo. Soy un chico de 28 años, cerca del final de agosto, estaba en un bar con algunos amigos para celebrar mi cumpleaños. Estábamos en el primer piso del bar y mis amigos bajaron la escalera hacia la puerta principal mientras yo decidí tomar un atajo desde el escenario junto a las escaleras. Al parecer, pensé que era un salto corto al suelo, pero resultó ser una caída de unos 2 metros. Aterricé con las piernas estiradas y las rodillas bloqueadas y sentí un fuerte crujido. Sabía de inmediato que algo estaba seriamente mal y llamaron al 911. Me llevaron al hospital en ambulancia y me dieron morfina y gas de óxido nitroso para el dolor. En el hospital, me hicieron una radiografía y descubrieron que me había roto ambas piernas. En ese momento, ya me había dado cuenta de que algo estaba mal porque mi pie derecho apuntaba hacia abajo en lugar de hacia arriba. Me sentí muy abatido cuando el médico me dijo que tendrían que admitirme para una cirugía correctiva en los próximos días. Me habían dado bastante morfina en ese momento y aún estaba bajo los efectos del gas de óxido nitroso. Un empleado del hospital me llevó a la sala y me presentó a una enfermera que explicó que me pondrían en una sala de hombres, ya que habían tenido pacientes de ambos géneros el día anterior. Me pareció extraño que mencionaran eso, pero estaba bastante aturdido por los medicamentos, así que no pensé mucho en ello. Mi enfermera me asignó una cama junto a la puerta de la sala y me explicó dónde estaba el baño y la ducha compartidos. Eran alrededor de las 5 de la mañana y todo el lugar estaba oscuro y silencioso. Mientras la enfermera me daba las instrucciones, noté a un hombre en la cama frente a mí. A diferencia de los otros pacientes en la sala, estaba despierto y sentado en su cama, mirándome mientras me llevaban a la sala. No podía ver su rostro, pero su cabello blanco y desigual reflejaba la luz de la luna que entraba por la ventana, lo que me hizo pensar que era un hombre mayor. Lo que me llamó la atención fue lo inmóvil que estaba, como una estatua. No se movía ni hacía ruido, solo me observaba todo el tiempo. Antes de que la enfermera se fuera,
le pedí que colocara una cortina alrededor de mi cama para que no me viera. Eventualmente, me quedé dormido. Al día siguiente, mis padres estaban junto a mi cama y el hombre de la cama de enfrente, llamado Miguel, estaba charlando con ellos como si se conocieran desde hace años. Me pareció extraño que mis padres estuvieran permitiendo que un desconocido se parara junto a mí mientras yo estaba inconsciente. Miguel parecía amable, un hombre mayor que aparentaba estar solo y ansioso por hablar con cualquiera. Durante el día, Miguel siguió cerca de mí, escuchando las conversaciones con los médicos. Cuando los médicos se fueron, se acercó a mi cama y me preguntó qué habían dicho. Aunque no tenía muchas ganas de hablar y había asumido que era inofensivo, le pregunté por qué necesitaba saberlo cuando había estado a solo unos metros de distancia y debió haber escuchado todo. En ese momento, su actitud cambió por completo. El hombre dulce que estaba sentado en la silla a mi lado desapareció y su rostro se volvió inexpresivo. Me miró de manera extraña, con una sonrisa torcida y me dijo, mi esposa murió, ¿sabes? No soy una persona que se sienta cómoda hablando de la muerte, así que balbuceé un poco tratando de encontrar las palabras adecuadas. Le dije que lo sentía mucho por su pérdida y le pregunté cuánto tiempo había pasado. Su mirada y su sonrisa se mantuvieron igual, y me dijo que había sido hacía 3 semanas. Me di cuenta de que tal vez no estaba totalmente en sus cabales en ese momento. Siguió mirándome y sonriendo, y la conversación se volvió incómoda. Afortunadamente, las enfermeras entraron en ese momento para servir la cena, y Miguel se retiró a su cama. Durante el resto del día, estuve ocupado con visitas de amigos y familiares, y Miguel parecía comportarse normalmente. Cuando llegó la hora de apagar las luces, le pedí a las enfermeras que cerraran las cortinas alrededor de mi cama para que no me vieran. Aunque todavía tenía dolor y estaba nervioso por mi situación, finalmente pude quedarme dormido. Sin embargo, en mitad de la noche, me desperté con una sensación extraña en mi pie izquierdo, que sobresalía por encima de los vendajes. Cuando mis ojos se acostumbraron a la oscuridad, vi a Miguel de pie dentro de las cortinas, jugando con mis dedos, moviéndolos y pellizcándolos como si quisiera que me despertara y viera lo que estaba haciendo. Me miraba fijamente a los ojos con la misma sonrisa torcida y perturbadora. Me quedé atónito, sin saber qué hacer. Él siguió jugando con mis dedos hasta que finalmente se cansó y regresó a su cama. No mencioné nada a las enfermeras en ese momento, pero sí mandé mensajes de texto a algunos amigos que iban a visitarme al día siguiente, advirtiéndoles que tuvieran cuidado con Miguel. Durante su visita, Miguel se mantuvo alejado y pareció un anciano normal, lo que me hizo pensar que tal vez había exagerado lo ocurrido en mi mente debido a mis circunstancias y al entorno desconocido del hospital. Más tarde, me sometieron a una cirugía y me desperté bajo los efectos de la morfina. Estaba de muy buen humor y olvidé por completo a Miguel. Un gran error. Pero durante la noche, mientras jugaba en mi teléfono, noté que Miguel había desaparecido y ya no escuchaba su ronquido. De repente, oí mi nombre murmurado en voz baja, una especie de gruñido, profundo y amenazante. Me quedé inmóvil y asustado, y comencé a mover la mano hacia el botón de llamada de las enfermeras. Pero el gruñido cesó y, después de un rato, decidí no presionar el botón. Miguel finalmente regresó a su cama y volví a dormirme. Al día siguiente, me sentía furioso y aterrorizado por lo que había ocurrido, así que informé a las enfermeras. Sin embargo, parecieron no darle importancia y lo descartaron como una reacción a la morfina o una malinterpretación. Miguel finalmente fue dado de alta y se despidió. Le deseé una pronta recuperación y pensé que finalmente me liberaría de su extraña presencia.
Unos días después, hablé con los otros pacientes en la sala y ninguno de ellos sabía nada sobre las visitas nocturnas de Miguel, ya que estaban bajo los efectos de los medicamentos. Uno de los pacientes más antiguos en la sala me dijo que algo había ocurrido durante la noche y al día siguiente habían separado las salas por género. Aparentemente, no sabían exactamente qué había pasado. En resumen, mi experiencia en el hospital con Miguel fue muy inquietante y me hizo sentir vulnerable e impotente. Sus visitas nocturnas y su comportamiento perturbador me dejaron con una sensación de incomodidad y miedo, pero las enfermeras parecieron no tomarlo en serio. Este incidente le sucedió a un pariente mío, a quien llamaremos David, junto con su prima menor y algunos otros amigos. En esa época, David y su esposa tenían 20 y tantos años y no llevaban mucho tiempo casados, y este incidente ocurrió en la década de 1990. David tenía una prima menor que estaba siendo criada por sus abuelos. Los abuelos vivían en el campo y no había muchos niños de su edad para que jugaran, así que David y su esposa solían invitarla cuando iban a la ciudad más cercana para ver una película, entre otras cosas. En su 13º cumpleaños, la prima quiso hacer una pijamada, por lo que decidieron hacerla en la casa de David. Invitó a 5 de sus amigas más cercanas. David y su esposa no eran particularmente una pareja mayor y cuando estaban con los niños, se comportaban como ellos. En cierto momento, decidieron ir a un cementerio, quizás en busca de emoción, ya que en su pequeño pueblo no había mucho que hacer. En nuestra pequeña localidad, los cementerios están ubicados en el bosque. Este en particular estaba rodeado de un espeso bosque, sin casas cercanas. Era pequeño y estaba rodeado por una valla de malla metálica con una farola cerca de la puerta de entrada. El encargado había instalado esa farola, presumiblemente para disuadir a los adolescentes de ir allí a beber y hacer fiestas. David, su esposa y las 6 chicas salieron del auto y comenzaron a caminar por el cementerio. Se reían, bromeaban, se perseguían, contaban historias de miedo y se asustaban mutuamente, simplemente se comportaban de manera tonta. Finalmente, se cansaron de jugar y decidieron regresar a la casa de David. Todos volvieron al auto de David. Las chicas se apiñaron en la parte trasera y por supuesto, él y su esposa se sentaron en el frente. Mientras las chicas hablaban y se reían, escucharon un golpecito en la ventana del lado del conductor. No fue un golpe con los nudillos, fue como si alguien usara un objeto de metal ligero. Todos miraron hacia la ventana y vieron a un hombre parado allí sosteniendo un machete, usando la punta del machete para golpear la ventana. David y su esposa dijeron que este tipo estaba vestido como militar. No llevaba camisa, tenía una especie de pañuelo atado en la cabeza y estaba pintado de verde y marrón, como los soldados que se pintan para maniobras militares. David supuso que tal vez necesitaba ayuda, así que abrió la puerta para hablar con el tipo. Cuando hizo esto, su esposa y todas las chicas comenzaron a gritar, "No", y se abalanzaron hacia la puerta. Las chicas saltaron sobre el asiento y su esposa se lanzó al otro lado del auto. Cerraron la puerta y la bloquearon frenéticamente. Luego, las chicas y la esposa de David comenzaron a gritarle, "Vámonos. Salgamos de aquí. Date prisa, vete". Mientras David ponía la llave en el encendido, este extraño tipo hizo una especie de movimiento raro, como un golpe de karate que se vería en la televisión. Estaba haciendo giros con el machete y algunas patadas. David arrancó el auto y se fueron de allí. Más tarde esa noche, regresaron al cementerio para ver si seguía allí, por supuesto, con las puertas cerradas y sin salir del auto. Les pareció ver a alguien acostado sobre una de las tumbas en la parte trasera del cementerio, pero podría haber sido un truco de la luz. Hasta el día de hoy,
No saben quién era ese individuo. David cree que estaba drogado o tenía graves problemas mentales. A todos les dio escalofríos pensar que este extraño tipo probablemente estaba escondido en el cementerio observándolos cuando estaban caminando por allí riendo y divirtiéndose, completamente ajenos a su presencia.